buenas. Hoy os traemos al canal una pluma de otro fabricante chino, pero en este caso no se trata de Jinhao, que está muy presente en el canal, como ya sabéis, ni de Hero. Es el otro gran fabricante que había en China, ¿no? Porque ahora ya me parece que lo ha comprado también Hero. Se trata de Winsung. Bueno, Winsung, sabéis que es una marca que, bueno, pues tenía bastantes modelos propios, ¿no? Modelos chinos, pero últimamente pues se está haciendo, pues yo diría que mucho modelo inspirado en plumas alemanas y en plumas japonesas también. Sabéis que Winsung ahora mismo tiene como una especie de marca, por así decirlo, pata negra, ¿no? Que sería la Green Stationery o Victo, que son los que marcan Wing S, los plumines, y fabrican las series 600, ¿no? Los 6 y lo que venga después, ¿no? Y luego está, pues la otra, la de Winsung Stationery, que son los 3000, ¿no? Que son las plumas que de alguna manera creo que subcontratan y les hacen, bueno, pues más asequibles, están en otro entorno, ¿no? En el entorno ese de los 5 euros. Y estas otras pues se suelen ir a 30 y si tienen plumín de oro pues se van a ciento y pico, ¿no? Bueno, pues esta es una de Victo, como ya os digo, de Green Stationery, así que sería pues de la serie, por así decirlo, fabricada por la propia Hero y bueno, pues de mayor calidad, ¿no? Este modelo es un modelo que es una pluma de construcción, como veis es plástica, tiene sección cilíndrica, ausada con extremos parabólicos y tiene pues lo que se denominaría pues una forma de cigarro de torpedo. Tiene un sistema de carga por pistón y está, yo diría que claramente inspirada en la Montblanc Meisterstück y en concreto en el modelo Legrand o 146. De hecho, mide prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, hombre, pues la principal diferencia, como no podía ser de otra manera, pues es el precio, ¿no? Aquí estamos hablando de que nos llega a 30, 21, 25, 26, depende del vendedor y del momento. Y la del fabricante alemán, pues el tamaño de este Legrand, la versión más sencilla, por así decirlo, pues está en 730, 750 euros, ¿no? Es verdad que la alemana tiene plumín de oro rodeado de 18 quilates y esta, pues no, tiene un plumín de chapa. Bueno, más que nada, las diferencias con el modelo externamente serían bueno, le falta aquí la cumbre de Mont Blanc, como no podía ser de otra manera, y luego también tiene aquí un anillo en el labio inferior, que en la alemana pues está hecho también en material plástico, ¿no? Bueno, pues, ¿qué versiones tenemos de esta pluma? Las tenemos en este color negro, la tenemos en color azul, un azul marino muy bonito, un rojo vivo, luego las hay con detalles cromados como esta, perdón, dorados como esta o cromados, y también tenemos unas series en extremos planos en vez de en estos que son más bien redondeados. Pero fijaros, es que además podemos pedirla con el plumín en oro de 14 quilates, que sería unos 100 euros más. Y por último, una curiosidad que yo no sé si es muy conocida, es que aparte de este mecanismo de pistón, esta pluma también se vende con el mecanismo este de pulsador tipo Vacuumatic. Aunque creo que no es un Vacuumatic auténtico, está modificado, pero sería, por así decirlo, un pulsador que dándole varias veces conseguimos que se cargue lo que sería el depósito interior. O sea, funcionaría como un Vacuumatic, pero sin serlo, un falso Vacuumatic. Y todas estas versiones, ya os digo, tanto los extremos planos como los curvos, la Vacuumatic y la otra, pues creo que están en, pues eso, alrededor de los 30 euros. Hay alguna versión también con plumines especiales que ya se va un poco más de precio, pero bueno, lo que son las estándar, pues serían estas de aquí. Si os parece, pues nada, vamos a ir viendo lo que son las partes de la pluma. Mirad, el capuchón tiene una sección redonda de plástico inyectado, tiene aquí el anillo superior en el clip, una camisa interior, a ver si la podemos ver, una camisa interior que sería de un material translúcido y que además nos sella de alguna manera el acceso al tornillo del clip, con lo cual a priori no se puede desmontar. Tiene aquí 3 anillos, igual que tendría la Montblanc, y aquí la inscripción que viene, a ver si se ve bien, sería Winsung. Si os fijáis, tiene también la incisión esta inclinada en cada una de las letras, igual que haría Montblanc. 629 el modelo,
Y aquí pues un orgulloso Made in China. Bueno, esto que antes no se presumía tanto, pues ahora ya parece que se empieza a presumir. La corona es de plástico inyectado, el mismo color del capuchón, está montada a rosca, pero ya digo, no se puede quitar porque está sellado. No tiene joya ni tiene ningún tipo de logotipo. El clip no es basculante, tiene muchísima tensión para mi gusto, es un poco incómodo de coger, tampoco tiene ninguna inscripción ni logotipo y la zona de presión pues es sencillamente lo que sería el metal doblado. Hablamos ya del cierre, el cierre es de rosca a una vuelta, fijaros, en solamente una vuelta ya la tenemos fuera. Es verdad que tiene doble entrada, ¿vale? Podríamos entrar, mirad, una entrada y dos, ¿vale? Es muy cómoda para poderla insertar, bueno, de la manera más cómoda posible. El barril, bueno, pues si hablamos del barril, vemos que también es de plástico que está tintado y tiene el acabado muy brillante, el anillo superior dorado este que separaría lo que es el mecanismo del pistón o o sea, lo que sería el barril del culote, y también está integrado en el mecanismo del pistón. No tiene ninguna huella de inyector, ni aquí ni aquí, ni en el capuchón, con lo cual, pues bueno, está muy bien realizada. Tampoco la boquilla tiene ningún tipo de mosca de inyección ni de marca de moldeo. La verdad que está muy bien hecho. La alimentación sería un pistón que tiene doble labio, a ver si lo podemos ver, accionando por aquí. Mira, está un poquito duro, pero se puede ver. Aquí en esta ventana vemos el pistón, que sería doble labio. Este pistón, a mí lo que no me gusta es que está hecho bueno, pues está hecho de plástico. Y luego os enseñaré, pero se queda alguna marca cuando lo intentas abrir, se queda alguna marca. No es tampoco un plástico muy duro y al final, bueno, pues en algún sitio se nota que no vale lo que la grande, ¿no? Vamos a ver, hemos dicho que el pistón era doble labio, tiene el vástago a tornillo negro. Vamos a hacer un vídeo con el desmontaje para que veáis las partes por dentro, porque ahora mismo parece que me lo invento, pero no lo he estado viendo. Luego cuando se publique el otro vídeo ya veréis cómo es como os digo. El mecanismo es de plástico, es un plástico translúcido y tiene una capacidad de 1,8 mililitros, o sea, es una capacidad muy grande, ¿no? Mayor que un cartucho, mayor que un convertidor, desde luego. Bueno, hablábamos de la sección. Esta sección es de plástico del mismo color del cuerpo, de hecho está hecha en el mismo material, no se puede desmontar y tiene el agarre en forma troncocónica, es un poquito más grande aquí que aquí, y debajo tiene este labio metálico que sería un poco abocinado, igual que el que tienen las Montblanc. Si os parece, vamos a ver, antes de la parte de la ergonomía, vamos a ver esta ventana. Os he comentado que se pueden conseguir muchas versiones de esta pluma, pero esta yo creo que es la que más se parece a la Montblanc, que sería la ventana de barrotes o la ventana ranurada o ventana a prisión, que la llaman por ahí. ¿Vale? Esta sería la más parecida. Pero luego hay una ventana lisa que no tiene, yo creo que es un poquito más ancha y no tiene estos barrotes. Creo que está ligeramente tintada, no sé si está en un tono ahumado y, hombre, se ve mejor la tinta, pero yo creo que la gracia que tiene esta que es que una vez que la cargas, pues prácticamente no se ve que está la tinta, salvo que mires expresamente, y en la otra, pues lógicamente, se ve a simple vista, no hay que hacer nada más. Seguimos viendo lo que sea el alimentador. Es un alimentador del número 6. En ese vídeo que os digo que estoy preparando, donde se desmonta, pues vais a ver que es un alimentador que está muy elaborado. Es un alimentador que yo creo que tiene muy buena calidad, a pesar de ser de plástico inyectado. Es un alimentador que está diseñado explícitamente para estas plumas de pistón, porque ya veréis que no lleva ese poste donde luego se enganchan los cartuchos, directamente va plano, porque está pensado para estas plumas, ¿no? No sé si para esta en particular o para los que compartan de la gama de Wing este tipo de montaje. Es un alimentador muy largo, es un alimentador de 41 milímetros y tiene de bueno que se saca a presión, no hay que hacer absolutamente nada más, tiras de él y sale tanto el plumín como el alimentador, lo cual facilita mucho la limpieza y el posterior mantenimiento de los pistones, que sabes que son un poquito más complicados que otros sistemas, ¿no? El plumín es un plumín de chapa de acero, en este caso pues sería tricolor, tenemos el dorado, el cromado y otra vez aquí dorado. Tiene una cenefa,
No sé si se ve bien, espero que enfoque bien. Tiene una cenefa que es muy curiosa. Y está grabado en 1947. Mirad, 1947 es la época en que el gobierno chino, ya con el Partido Comunista, pues crea la fábrica Xinhua. Esta fábrica Xinhua es un poco el embrión de esto que al final acabaría siendo Wing. Tiene después el logotipo este de la pluma encerrada en un círculo, el marcaje de Wing S, como os he comentado, que es de Green Stationery o de Victo, y luego pues tiene al final lo que sería la medida. En este caso pues es una F de 0,5 milímetros en teoría. También se fabricaría este plumín en extra fino, en 0,38. Es un plumín tirando a cortos. Hay plumines que tienen mucha más longitud por aquí dentro, pero este quizá porque se destina a una pluma de pistón y se quiere maximizar de alguna manera lo que es la capacidad, pues es un plumín muy corto, es un plumín de 31 milímetros. La medida casi parece más de un plumín del 5 que de un plumín del 6, pero bueno, yo creo que la única diferencia es eso, que entra menos aquí, es más corto, entra menos cantidad de plumín, por así decirlo, o sea, sienta menos plumín en lo que sería el largo del convertidor, perdón, del alimentador, pero no le veo que tenga mayor implicación. Es solamente una curiosidad. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a ver ya lo que serían las medidas y lo comparamos con nuestra pluma de cabecera y vemos también un poco la ergonomía. Bueno, mira, pues aquí tenemos la Lamy Safari. Esta pluma cerrada mide 147 milímetros y veis que es un poquito más larga que la Safari. Si la abrimos, tendría 131 milímetros. A ver si no se nos va, vamos a poner esto aquí para que no se vaya. Tendría 131 milímetros, que es pues un pelín más larga que la Safari. Y si la posteamos, pues me imagino que va a ser un poquito más corta que la Safari. Fijaros, en estas plumas de pistón es muy importante que lo que sería el capuchón, que asiente por encima de lo que sería el accionador, de tal manera que al girarlo accidentalmente pues no se nos mueva y nos salga la tinta, no nos escupa tinta. En este caso, como veis, es así, se agarra por aquí y no hay mayor problema. Además, una cosa muy interesante que tiene este capuchón es que tiene aquí este pequeño rebaje para que una vez que la utilicemos de forma posteada, pues no se note tanto el escalón como veis aquí. Bueno, habíamos comentado que, bueno, no creo que no, todavía no, que el posteo se nos va a 167. La verdad que es un posteo muy largo, es más larga todavía que la Safari, que es una pluma que tiene posteada unas dimensiones muy grandes. Bueno, pues vamos a ver lo que sería en la ergonomía. Bueno, el posteo es firme, ¿vale? No se mueve de aquí. La ergonomía, yo creo que es una pluma que se puede utilizar perfectamente sin poner el capuchón. La boquilla me gusta mucho, tiene muy buena longitud. Estas estrías no molestan nada. Si se nos van los dedos, pues ya tenemos aquí este abocinado que nos va a avisar para que no nos vayamos mucho más abajo. Y el agarre es completamente liso, no tenemos ninguna marca que nos obligue a sostenerla de una manera o de otra. Si ponemos el capuchón, bueno, pues también podemos escribir con ella de una manera muy cómoda, pero sí que es verdad que el peso se nos va un poquito atrás y se desequilibra. Si hablamos de pesos, esta pluma pues es una pluma muy ligera, en total pesa 21 gramos y solamente 12 corresponderían al cuerpo. Lógicamente, si la cargamos de tinta, pues le tenemos que meter casi 2 gramos más, nos iríamos a 14. En cuanto a grosores, por esta parte de aquí, que sería más gruesa, tiene 13,3 milímetros y la boquilla va de 11,5 desde aquí hasta 10,6 aquí. Ya os digo, es muy agradable de coger porque no se nos montan los dedos, siempre nos queda un poquito de holgura. Bueno, pues una vez que hemos visto la pluma, la vamos a cargar con esta tinta. En concreto, la vamos a cargar con este rojo audaz de Waterman. Y nada, vamos a probarla a ver qué tal se porta. Bueno, pues damos comienzo a la prueba de escritura. Estamos en enero de 2024 y estamos probando una pluma Wensung. El modelo es el 629 y sería un plumín fino de 0,5 milímetros. Es una pluma de pistón
realizada en plástico. Y tiene las fornituras, en este caso serían doradas. La capacidad del pistón es de 1,8 mililitros aproximadamente. Y el plumín, bueno, pues es un plumín de acero. Me parece que era de 31 milímetros. Y estaríamos hablando también de un alimentador del número 6. Bueno, cosas curiosas que tiene esta pluma. Bueno, pues esta pluma se puede desmontar. Desmontaje, es un desmontaje fácil, puesto que plumín y alimentador salen a presión. Y por último diríamos que el mecanismo sale con una llave. Bueno, pues llegados hasta aquí ya hemos visto que es un plumín muy suave. Es un plumín que tiene una escritura muy homogénea y vamos a empezar a hacer pues alguna prueba, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar a hacer la escritura esta hacia abajo sin apretar, hacia arriba sin apretar, hacia abajo apretando. Como veis ahí no es una gran diferencia de lo que sería el trazo, pero sí que satura pues lógicamente muchísimo más. Vamos a hacer una pequeña prueba de humedad. Bueno, no es particularmente húmeda la pluma, pero vamos, sí que es, la escritura de luego es muy jugosa. Vamos a escribir en todos los ángulos para ver si tiene algún tipo de alteración el plumín, y vemos que no. Escribe muy bien en todos los sentidos. No rasca ninguno, está en este caso pues bueno, pues perfectamente alineado. Vamos a intentar hacer algunos números. Ya os digo, el plumín va muy bien, no tiene ningún fallito. Vamos a hacer un poquito de flexibilidad, a ver si nos da. Nada, lo que hace es que, bueno, como veis satura un poquito más, pero la variación es prácticamente inexistente. Y en el plano horizontal, pues un poco, pues lo mismo, ¿no? Sería un poquito más de saturación, pero poco más. Bueno, lo que podemos hacer también es ir viendo el tema del arrastre, hacia atrás, hacia adelante. Ya vemos que no da ningún problema. Vamos a hacer esta escritura un poco así presionando para forzarle la flexibilidad, pero ya vemos que lo único que forzamos es la saturación, no tiene ningún tipo de flexibilidad. Es un plumín, pues ya vemos que es muy suave, pero tira un poco a rígido, ¿no? Es un plumín rígido. Teníamos que hacer también esta prueba de continuidad, que ya digo que no nos va a dar ningún problema. El alimentador este tiene pinta de aguantar lo que le echen, tanto en un sentido como en otro. La continuidad va muy bien. También tendríamos la escritura invertida. Aquí sí que sería un extra fino, ¿no? No da ningún problema. Y lo único que nos quedaría sería pues estos trazos rápidos. Bueno, entiendo que aguanta bien. Y llegamos como siempre, pues nada, a las reflexiones finales. Vamos a ver, ¿qué me parece esta pluma? Bueno, lo primero, estamos hablando, ya no es la típica pluma de 5 euros, ¿no? Aquí ya nos estamos yendo a 30. Son 6 veces más. ¿Qué le podemos pedir a una pluma que vale 6 veces más? Pues bueno, le podemos pedir lógicamente más calidad. ¿Dónde estaría la calidad? Bueno, pues evidentemente en el brillo que tiene el material, en el buen acabado. El plumín creo que también está bastante bien realizado, aunque he visto que el mecanismo de plástico
no es o no me parece muy fiable porque la que he desmontado, que es esta, ya tiene alguna grieta. Y por lo demás, bueno, pues la verdad que el material tiene, incluso cuando le das así con la luz, se ve un poquito, tira un poco a rojizo. O sea, yo creo que está muy bien pensada la pluma, muy bien realizada. Pero son 30 euros. Bueno, ahí os dejo a cada uno un poco a vuestra elección, ¿no? Si merece la pena o no. Yo, desde luego, la siguiente que hay a esta, la de los 140 euros con el plumín de oro, pues a lo mejor me lo pensaría y me compraba otra marca más consolidada. Bueno, pues nada más, hasta aquí el vídeo. Damos como siempre las gracias a José, a Francisco, a Sammy y a Cord, los amigos de la guarida. Os pedimos que os unáis al canal para echar una mano, para que podamos seguir adquiriendo piezas. Y nada más, que por favor que me pongáis comentarios, que me digáis qué os ha parecido el vídeo. Y como siempre, nada, que le deis el like. Y nada más, nos vemos en el siguiente.